Coincidencias capítulo 15. Harold. Sirius se despertó lentamente de un sueño ebrio, con un familiar golpeteo en su cabeza mientras intentaba despejar la niebla de su cerebro. Creature, necesito agua, graznó, con los ojos cerrados para evitar el dolor de las luces de la habitación. Creature, a unos pocos pies al lado de Sirius en el piso de la sala de estar, estaba en una posición bastante similar. Max, dijo con voz áspera, boca abajo sobre la alfombra. El amo Sirius y Creature necesitan agua. Max se quejó, y unos pasos suaves después, tanto Sirius como Creature tenían un vaso de agua a su lado. Gracias, Max, dijo Sirius. Eres un buen chico. El carraspeo de una persona que definitivamente no era Max hizo que Sirius se enderezara y finalmente abrió los ojos. Creature, al notar que había un intruso en la casa, se levantó de un salto apresuradamente, tirando el vaso de agua en el camino. Veo que ustedes dos se acostaron tarde, comentó Albus Dumbledore, echando un vistazo alrededor de la habitación. Sirius miró al hombre con los ojos entrecerrados. Dumbledore. ¿De verdad eres tú? Sí, Sirius, suspiró Dumbledore. Soy yo de verdad. Aunque imagino que si no fuera yo de verdad, te habría dicho lo mismo. Es demasiado temprano para acertijos, maestro Dumbledore, dijo Creature, algo aturdido. Lo que dijo, concordó Sirius. Dumbledore alzó una ceja. Son las 12:30 y eso no era un acertijo. En cualquier caso, eso no tiene importancia en este momento. Estoy aquí para llevarte a una reunión de emergencia del tribunal de Wizengamot. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par por la sorpresa y se puso un poco serio. No me van a detener otra vez, ¿verdad? No exactamente, Dumbledore negó con la cabeza. Más bien, la recuperación de Peter Pettigrew anoche ha sacudido al Ministerio de Magia hasta sus cimientos, y tu caso de hace 14 años fue reabierto a toda prisa. Oficialmente, se te pide que seas juzgado, aunque calculo que se sentirá más como una gran sesión de disculpas. Sirius se burló. Me acusaron de traicionar a mi mejor amigo, me encerraron en Azkaban durante 14 años y luego intentaron matarme en más de una ocasión una vez que escapé. ¿De verdad creen que una sesión de disculpas será suficiente? No creo que lo hagan, admitió Dumbledore. Seguramente habrá muchas ofertas de recompensa de parte de aquellos que quieran aliarse con la familia Black, o al menos obtener el poder de voto de su asiento en el Wizengamot. Ah, cierto, me olvidé de eso, suspiró Sirius. ¿Eso significa que si me exoneran, tendré que empezar a asistir a esas reuniones aburridas? Porque si es así, tal vez prefiera seguir siendo un fugitivo. Dumbledore frunció el ceño. Técnicamente, él era el brujo jefe de esas aburridas reuniones. El asiento ha permanecido vacío desde tu encarcelamiento, esperando a un miembro elegible de la línea negra, explicó Dumbledore. Una vez que tu nombre esté limpio, se esperaría que lo ocuparas. Sin embargo, puedes nombrar a otra persona para que represente a tu familia en el Wizengamot, si así lo prefieres. Una sonrisa comenzó a formarse lentamente en el rostro de Sirius. ¿Puedo nombrar a otro? Sí, confirmó Dumbledore tentativamente. ¿Cualquier otro? Sí, suspiró Dumbledore, resignado. ¿Pero puedo preguntar a quién tenías en mente? Sirius asistió al juicio, donde tanto el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica como el Wizengamot acordaron que se debía utilizar Veritaserum para llegar al fondo del asunto. Los testimonios de Sirius y Peter bajo la poderosa poción de la verdad confirmaron la historia que ya estaba empezando a ser elaborada por el tribunal y, poco después, Sirius fue declarado inocente. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Pensó Lucius Malfoy mientras observaba a uno de los antagonistas más molestos del Señor Oscuro salir libre. Aunque Lucius siguió la corriente y, en esencia, no tuvo otra opción que votar por la inocencia de Sirius debido a la evidencia insuperable a su favor, sabía que esto no era una buena señal. No había sabido nada sobre el complot más reciente de Pettigrew hasta que lo convocaron para la reunión de emergencia del Wizengamot hace apenas unas horas, pero sabía con certeza que el resultado previsto era casi con toda seguridad matar a Sirius Black, no liberarlo. ¿Qué hago ahora? Pensó Malfoy. Si me quedo de brazos cruzados y dejo que esto suceda, Voldemort se disgustará mucho, pero si hago algo dramático, el resto de la corte me pondrá bajo escrutinio. Dumbledore se levantó de su asiento en la cabecera de la sala, listo para cerrar formalmente la sesión. Si todos los asuntos por los que se convocó esta reunión se han resuelto, presentaré una moción para aplazarla hasta nuestra próxima asamblea programada. Hubo un asentimiento desde toda la habitación, pero antes de que Dumbledore pudiera continuar, Lucius se aclaró la garganta y se levantó con gracia para hablarle al grupo.
Miembros de este respetado organismo, dijo cortésmente, ¿puedo llamar vuestra atención sobre un pequeño detalle? Los miembros reunidos del Wizengamot y el Bmle se giraron para mirarlo, su interés claramente despertado. Si bien se ha demostrado de manera convincente que Black es inocente de las acusaciones formuladas contra él hace 14 años, creo que sería negligente por nuestra parte ignorar los crímenes que ha cometido desde su condena original. Hubo murmullos en la sala y Lucius asintió, satisfecho. Mi recuento mental incluye al menos el no haber denunciado un delito, la fuga de la cárcel, el allanamiento y eludir el arresto. Simplemente dudo que un hombre tan impredecible y temerario esté en condiciones de reincorporarse a la sociedad en este momento, sin ser castigado por sus transgresiones del año pasado. Malfoy reprimió la sonrisa que sentía que se formaba en su rostro. Sabía que Sirius no sería arrestado por los crímenes que cometió mientras huía de cargos falsos, pero a juzgar por las miradas que se veían en la sala, ya había empezado a socavar parte de la influencia que Sirius podría haber tenido entre el resto del Wizengamot. Con suerte, entre esto y el ataque a la Copa Mundial de Quidditch, habría hecho lo suficiente para permanecer en los buenos favores de Voldemort si regresa, pensó Lucius. Dumbledore suspiró. ¿Tiene el jefe de la Casa Black una respuesta a las preocupaciones expresadas? Bueno, dijo Sirius. Aunque sea el actual jefe de la Casa Negra, creo que prefiero dejar que mi representante electo del Wizengamot se ocupe de esto. Se escuchaba un murmullo de conversaciones entre los reunidos. Habían dado por sentado que Sirius se convertiría en el nuevo miembro del Wizengamot, y descubrir que, en cambio, estaría representado en el consejo por otra persona ciertamente los despertó. Las puertas de la cámara se abrieron y Creacher entró. El rostro de Lucius Malfoy se desfiguró de rabia. ¿Qué es esta burla? ¿Quieres que te represente un elfo doméstico? En realidad, esa fue mi idea original, concedió Sirius. Pero, por desgracia, hay una ley que impide que las criaturas mágicas ocupen un puesto en el Wizengamot, ni siquiera a través de una representación. Lucius entrecerró los ojos. Entonces, ¿quién es tu representante? Creacher se acercó al asiento vacío en el consejo y colocó una forma de vida peluda sobre el escritorio. ¡Guau! Todos en la sala se quedaron en silencio mientras miraban al cachorro dorado sentado en el asiento de la familia Black en el Wizengamot. Continuaron mirando en silencio mientras Creacher colocaba una alfombra olfativa y algunas golosinas en el escritorio para que Max no se aburriera. Incluso permanecieron en silencio mientras Creacher le daba una palmadita al perro en la cabeza y luego salía de la habitación. Malfoy se puso colorado como un tomate. Esto es un insulto al augusto organismo que representa al Tribunal Supremo de Justicia y Parlamento de la Gran Bretaña Mágica. ¿No acabas de decir que a las criaturas se les prohibía ocupar un asiento? Dumbledore lo interrumpió con expresión cansada. La ley establece que las criaturas mágicas no pueden ocupar un asiento, pero no menciona nada sobre las criaturas no mágicas. Un descuido que estoy seguro que será remediado por una enmienda en el futuro cercano. ¿Y mientras tanto? Preguntó Lucius asombrado. Dumbledore suspiró. Mientras tanto, Maximilian Black es el representante legal de la familia Black en el Wizengamot. Maximilian, ¿qué tienes que decir en respuesta a las preocupaciones que expresó Lucius Malfoy antes de que te presentaran? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau guau! Dumbledore miró impasible a Lucius. ¿La respuesta de Maximilian responde adecuadamente a tus preocupaciones? Voldemort gritó de rabia mientras leía el periódico que Barty Crouch Jr. le había traído. Peter Pettigrew no solo había fracasado en su misión de matar a Sirius Black, sino que además había sido atrapado en el proceso, lo que demostraba la inocencia del hombre. Por si eso no fuera suficiente, uno de los seguidores más fieles y útiles del Señor Oscuro de la Primera Guerra Mágica había sido humillado públicamente en el mismo periódico. Maravillas en el Wizengamot. Lucius Malfoy discute con un cachorro. Ah. Espetó Voldemort, tirando el periódico al suelo. Si no hubiera quedado reducido a esta forma lamentable hace tantos años, cuando su maldición asesina se recuperó, no tendría que depender de sus incompetentes seguidores para realizar tareas sencillas. Barty Crouch Jr. se acercó a él. Mi señor, ¿desea que lleve a cabo la misión en la que Pettigrew fracasó? ¿O que castigue a Malfoy por su incompetencia? Voldemort sacudió su deforme cabeza. Es demasiado tarde, Barty, susurró. Tenemos que empezar los preparativos para mi restauración. Por mucho que le hubiera gustado matar a Sirius Black y debilitar a Harry Potter antes de la etapa final de su plan, Voldemort simplemente no podía arriesgarse a perder a Barty.
Todos los seguidores que le quedaban estaban en Azkaban o eran demasiado cobardes para unirse a él antes de que regresara al poder, y si también perdía a Crouch, volvería a quedar indefenso en este cuerpo diminuto y débil. Si bien no podía morir realmente, también dependía por completo de la ayuda de otros para recuperar su verdadera forma física. Lo entiendo, mi señor. Pondré en peligro la copa, como habíamos planeado. Aunque, como he perdido mi tapadera, puede que me resulte difícil influir en los acontecimientos de la misión para asegurarme de que Potter llegue primero a ella. No tienes por qué molestarte, dijo Voldemort. Los demás competidores no son rival para él. Ganará fácilmente. Barty Crouch Jr. Abandonó el escondite, reflexionando sobre las palabras de despedida de su maestro. Si bien Barty era un mago increíblemente poderoso, tuvo que admitir que el progreso astronómico de Harry lo hizo dudar un poco. Los demás competidores no son rival para él, pero podría ser que yo tampoco. Sacudió el pensamiento de su cabeza. Era uno de los sirvientes más competentes del Señor Oscuro y no perdería contra un niño, sin importar cuán fuerte fuera ese niño. Astoria estaba sentada al frente del aula de defensa contra las artes oscuras, con los pies apoyados en el escritorio y una sonrisa satisfecha en su rostro. Todos sus compañeros de clase la rodearon, haciéndole preguntas fervientemente mientras esperaban que llegara la profesora Tonks. Astoria, cuéntanos de nuevo cómo derrotaste al mortífago. Ella frunció los labios. Quizás más tarde, si me apetece. ¿Es cierto que Sirius Black es inocente? Sí, respondió ella con naturalidad. De hecho, le salvé la vida. ¿Cómo pudiste aturdir al mortífago si no puedes lanzar el hechizo aturdidor? Astoria arqueó una ceja. ¿Quién dice que no puedo lanzarlo? Puede que en el pasado me haya resultado complicado, pero ahora lo domino por completo. Entonces la profesora Tonks entró al salón de clases, saludando a todos jovialmente, y los estudiantes alrededor de Astoria regresaron de mala gana a sus asientos. Aunque sabía que la atención era fugaz, Astoria disfrutaba de la sensación de ser elogiada por algo que había logrado. La ayudó el hecho de que el lanzamiento de hechizos defensivos era algo con lo que siempre había tenido dificultades, y ahora había demostrado tanto a sí misma como a los demás que todavía era capaz de salir adelante cuando más la necesitaban. Tonks sonrió mientras observaba a la clase. Ahora que todos saben cómo usar el hechizo aturdidor, comenzaremos con un repaso rápido antes de pasar a otros hechizos defensivos importantes para el resto del semestre. Astoria sonrió radiante mientras Tonks le guiñaba el ojo. ¿Qué tal si dejamos que nuestro nuevo pequeño prodigio de la defensa nos dé una demostración final? Tonks invocó un muñeco de entrenamiento que se tambaleó un poco y Astoria prácticamente rebotó hasta el frente de la clase, sacando su varita mientras avanzaba. Apuntando al muñeco, lanzó su hechizo con confianza. ¡Qué estupor! El hechizo de Astoria golpeó al muñeco con un pequeño chisporroteo, pero este continuó tambaleándose sin inmutarse. Miró su varita confundida, la agitó un par de veces y lo intentó de nuevo. ¡Qué estupor! Otro pequeño chisporroteo, otro bamboleo descontrolado. ¡Qué estupor! Finalmente, el muñeco quedó envuelto en un resplandor ligero y dejó de tambalearse. Por unos segundos, antes de que el brillo se desvaneciera y comenzara a tambalearse nuevamente. Todos miraron a Astoria estupefactos. ¿Era esta realmente la chica del periódico a la que se le atribuía el mérito de incapacitar a un mortífago? Astoria confundió sus miradas con asombro y sonrió orgullosa mientras caminaba de regreso a su asiento. Tonks aplaudió alegremente todo el tiempo, secándose una lágrima de los ojos ante la demostración de progreso de uno de sus nuevos estudiantes favoritos. He estado pensando, dijo Harry a sus dos mejores amigos una noche después de la cena. Quiero hacer la tercera prueba usando mi propio poder, sin hacer trampa. Antes de que Hermione pudiera intentar disuadirlo de nuevo, él continuó. Pero también entiendo el valor de la planificación y la preparación, así que estoy dispuesto a, recopilar información de manera creativa antes de eso. Hermione asintió. Que Pettigrew la haya atrapado fue una llamada de atención, ¿no? Sí, admitió Harry. Y me imagino que lo que los organizadores del torneo han preparado va a ser un poco más peligroso que un ex mortífago fracasado. Entonces, ¿por dónde empezamos? Preguntó Ron. El trío se puso a pensar en formas de obtener información antes que el resto de campeones. Para mantener la transparencia, descartaron el robo o el soborno y, en su lugar, decidieron utilizar métodos que no estuvieran fuera del ámbito de las expectativas de un competidor decidido. Tal vez deberíamos preguntarle a alguien, sugirió Ron. Mi hermano podría saber algo, o tal vez alguno de los profesores. Hermione negó con la cabeza.
Ronald, eso nunca funcionaría. Cualquiera que estuviera involucrado en la organización del torneo habría jurado guardar silencio al respecto, y las consecuencias si se descubriera que estaban en connivencia con un participante serían horrendas. Es cierto, asintió Harry. Pero si se te ocurre alguien que probablemente esté involucrado en la próxima tarea y que además tenga la mala costumbre de revelar secretos accidentalmente, no dudes en hacérmelo saber. Ron miró a Harry y Hermione con una ceja levantada. Siento que últimamente he tenido que ser el listo, y no me gusta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Hermione con irritación. ¿Estás insinuando que es probable que haya alguien involucrado en la tarea que también tiene la mala costumbre de... Oh, dijo Harry al darse cuenta. Oh, repitió Hermione, también dándose cuenta. Ron sacudió la cabeza consternado. Él llegaba a conclusiones más rápido que Harry y Hermione. ¿A qué estaba llegando el mundo? Oh, hola. No esperaba verlos a los tres aquí. Hola, Hagrid, respondió Harry. Pensamos que podríamos pasar a charlar un rato, si tienes tiempo. Por supuesto, por supuesto. Pasen. Hagrid condujo a los tres amigos al interior de su cabaña, sirvió té y les dejó unas cuantas galletas. Entonces, ¿cómo les va en la escuela? Va todo bien, respondió Hermione con cortesía. Todos obtuvimos resultados satisfactorios en los exámenes del semestre pasado. Hagrid asintió. Bien, bien. ¿Cómo está tu familia, Ron? Todos están genial, respondió con frialdad. Sanos y felices. Sí. Hagrid juntó las manos. Me alegro de oír eso. Harry, ¿cómo se lleva Astoria con Willa? Genial, dijo Harry con sinceridad. Mejor de lo que esperábamos, en realidad. Y Willa también se está tranquilizando, sin mencionar que probablemente me salvó la vida el otro día. Hagrid rió alegremente. Extraño a la pequeña araña, pero me alegro de que ahora esté en buenas manos. Sí. El grupo se sumió en un silencio incómodo. Al final, aunque originalmente habían venido a preguntarle a Hagrid si tenía alguna información sobre la próxima tarea, a todos les agradaba demasiado el hombre como para tratar de manipularlo. Claro, probablemente podrían preguntarle directamente y Hagrid dejaría pasar algo accidentalmente, pero se sentiría mal si cometiera un desliz después, y simplemente no podían hacerle eso a alguien a quien consideraban un amigo. Finalmente, sacaron a relucir otros temas y tuvieron una charla agradable con el hombre como solían hacer. Por acuerdo mutuo tácito, todos decidieron no tratar de sacarle ninguna información. Después de una hora aproximadamente, se levantaron para irse, deseándole a Hagrid un buen día. Espera, Harry, dijo Hagrid mientras el grupo se dirigía a abrir la puerta. Antes de que os vayáis, quería pediros un favor. Harry se dio la vuelta. Claro, Hagrid, ¿qué pasa? Bueno, empezó a decir con inseguridad, en la próxima prueba te enfrentarás a algunas criaturas y esperaba poder convencerte de que no les hagas daño. Harry alzó las cejas sorprendido. ¿Criaturas? No me importa, pero aún así tendré que protegerme. Lo sé, pero sé lo fuerte que eres con esa varita tuya y no quiero que los mates accidentalmente. Las acromántulas son criaturas muy incomprendidas, los bogarts solo asustan a la gente para que se defienda, y los escregutos de cola explosiva son como niños para mí. Además, sé que podrías atravesar el laberinto evitándolos en lugar de luchar contra ellos, si realmente quisieras. Ya veo, respondió Harry, sin intentar dejar en claro que el hombre probablemente le había revelado toda la tercera tarea sin que se lo pidieran. De todos modos, tenlo en cuenta, si eres tan amable. Definitivamente lo haré, dijo Harry honestamente. Cuando el trío salió de la cabaña de Hagrid, todos se giraron para mirarse unos a otros. No me malinterpretes, empezó Ron. Adoro a Hagrid, pero... Harry asintió. Es un poco un peligro para la información. Entonces, ¿la tercera prueba será un laberinto? Se preguntó Hermione en voz alta. Y estará lleno de criaturas. Eso es definitivamente lo que sonó, asintió Harry. ¿Eso te da alguna idea? Preguntó Ron. Quizás uno. Sirius caminaba por Hogsmeade, disfrutando de la increíblemente extraña sensación de recorrer sus calles en su cuerpo humano. Los habitantes del pueblo lo miraban nerviosos y muchos de ellos salían corriendo, pero unas cuantas almas valientes forzaban una sonrisa o incluso lo saludaban con la mano con cautela cuando pasaba. Ah, se siente bien ser libre. Sirius ya había sido detenido 2 veces por agentes del DMLE en la calle y sometido a rigurosos escaneos para asegurarse de que no llevaba ningún contrabando, pero incluso esa pequeña discriminación no iba a arruinar el estado de ánimo impecable en el que se encontraba.
Había pasado las últimas 2 semanas ahogándose en la interminable pila de papeleo que tanto su exoneración como su reincorporación como cabeza de la familia Black habían causado, pero recientemente había dejado todo eso atrás. No pudo detener el ligero resorte en su paso mientras caminaba hacia la casa de los gritos, conociendo a su ahijado por primera vez como hombre libre. «Hola, Harry», dijo mientras entraba en la cabaña y veía al chico ya sentado en el sillón habitual. «Lo siento por llegar tarde. El recuento final fue de 3 controles de rutina de las fuerzas del orden en mi camino hacia aquí». Harry frunció el ceño mientras se levantaba de la silla y abrazaba a su padrino. «No causarán muchos problemas, ¿verdad?» «No», Sirius negó con la cabeza. A los empleados del ministerio les llevará un tiempo acostumbrarse a la idea de que el rostro que asociaron con el asesino en masa Sirius Black es en realidad un amable y anciano padrino. Harry alzó una ceja. ¿Un padrino anciano y amable? No es así como la gente pensará de ti si sigues haciendo cosas como esa con Max en el Wizengamot. ¿Viste eso, resopló Sirius. Pero ese es el punto. Prefiero ser conocido como un excéntrico que intentó llevar a su perro al Wizengamot que como un ex convicto potencialmente peligroso. Y si por casualidad avergüenzo a algunos fanáticos cascarrabias como Lucius en mi camino, bueno, eso es solo una ventaja adicional. Eso suena razonable, admitió Harry. Una vez que se olvidaron de las bromas, volvieron a sus lugares habituales. Harry se sentó en el sillón y Sirius en el sofá. Harry notó que el resto de la cabaña lucía relativamente más limpia de lo que recordaba, e incluso había notado que el exterior estaba un poco más presentable al entrar. Por cierto, dijo, ¿por qué seguimos reuniéndonos en la cabaña? ¿No es un poco extraño esconderse en un edificio abandonado cuando ahora estás libre? Sirius sonrió. Por 2 razones. En primer lugar, aunque me hayan declarado inocente, la atención adicional tanto de los habitantes del pueblo como de las fuerzas del orden puede resultar bastante molesta. En segundo lugar, este ya no es un edificio abandonado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry. Lo compré, respondió Sirius. Te sorprendería saber por cuánto dinero el ayuntamiento de Oxmeade vendió la propiedad cuando la solicité. No creo que tuvieras muchos competidores para la oferta, razonó Harry. Pero, ¿por qué la compraste? Quiero decir, ya tienes a Grimmauld, no vas a venir a vivir aquí, ¿verdad? Sirius negó con la cabeza. Probablemente no. Pero es un lugar para reunirnos y podría ser divertido quedarse aquí de vez en cuando. Además, te daré una llave extra por si necesitas un lugar al que ir con Astoria cuando los armarios de escobas se queden un poco pequeños para tus necesidades. Sirius, exclamó Harry escandalizado y sonrojado. El hombre sonrió y se encogió de hombros, feliz de haber obtenido la reacción que esperaba de su ahijado. Pasando a otros temas, ¿cómo va tu preparación para la última prueba? No está mal, respondió Harry, recuperándose. Ya conozco el concepto básico de la tarea, e incluso tengo un plan, perfectamente legítimo, ¿entiendes?, para lograrlo. Sin embargo, no estoy seguro de si va a funcionar, y de todas formas voy a necesitar tu ayuda. Sirius levantó una ceja, intrigado. ¿Y cuál es tu plan? Harry abrió la bolsa que había traído consigo y sacó un cuaderno viejo. Sirius lo reconoció inmediatamente como uno de los cuadernos en los que había trabajado con James y Peter, cuando ellos también eran estudiantes. Creo que es hora de convertirme en animago. Harry pasó la mayor parte del mes siguiente meditando. Sirius aprobó la idea de Harry y, posteriormente, aceptó ayudarlo en el proceso de convertirse en animago. Normalmente, todo el proceso era increíblemente intenso y llevaría alrededor de medio año terminarlo, pero Sirius había experimentado el ritual una vez y lo había presenciado 2 veces, por lo que era un experto autoproclamado y pensó que podrían lograrlo en aproximadamente 2 meses. Le había ordenado a Harry que comenzara por entrar en un estado en el que pudiera encontrar y forjar una conexión con su animal espiritual, lo que era más sencillo de hacer meditando. A lo largo de ese proceso, Sirius corría con la ayuda de Remus para reunir todos los materiales necesarios para realizar el ritual. Aunque a Harry todavía le quedaban unos meses antes de la tercera prueba, quería terminar el ritual animago lo antes posible. Después de todo, existía una posibilidad muy real de que su forma animal no fuera realmente propicia para ayudar con el torneo, y entonces tendría que empezar a trabajar en un plan B de cualquier manera, convertirse en un animago como su padre y su padrino era algo que quería hacer de todos modos, aunque más no fuera para entenderlos mejor como personas.
El hecho de que su próxima tarea fuera en un laberinto lleno de criaturas significaba que sería una ventaja bastante grande si tenía suerte con su animal asignado, y el lapso de tiempo entre la segunda y la tercera tarea le estaba dando una ventana conveniente para hacerlo. Y así, Harry meditaba donde quiera que iba, tratando de forjar su conexión con su espíritu animal lo más rápido que podía. Astoria le dio un golpecito en el hombro a Harry, pero él no respondió. Astoria le dio un golpecito en la cara a Harry, pero él todavía no respondió. Astoria besó los labios de Harry, pero él todavía no respondió. Astoria, ¿qué estás haciendo?, preguntó Daphne, acercándose a su hermana donde estaba sentada con su novio inanimado en el patio. Estoy intentando despertar a Harry, explicó Astoria. Ha estado meditando mucho últimamente y a veces se deja llevar demasiado por la meditación. Daphne levantó una ceja. ¿No te está ignorando? No, Astoria negó con la cabeza. Me lo explicó una vez. Entra en trances en los que no se da cuenta del mundo exterior hasta que sale. Qué curioso, respondió Daphne. Déjame intentarlo. Daphne se acercó a Harry y le dio un golpe en la frente tan fuerte que le dejó una fea marca roja. Harry ni siquiera se inmutó y ella asintió, impresionada. Oye, dijo Astoria. No le tires la lengua a mi novio. Pensé que estaba fingiendo, eso es todo. Daphne se encogió de hombros. De todos modos, que lo pases bien. Está bien. Nos vemos luego, respondió ella, mirando a su hermana alejarse. Unos cuantos empujones y besos después, Ron y Hermione se acercaron a ella. ¿Está en uno de esos estados otra vez, comentó Ron con conocimiento de causa. Sí, dijo Astoria. La verdad es que me preocupa. Últimamente tengo miedo de que un día se ponga a meditar tanto que se quede estancado para siempre, y entonces yo estaré saliendo con una estatua. Hermione hizo una mueca. Eso sonó bastante horrible para todos ellos. Se acercó a Harry y trató de hacerle cosquillas en todos sus puntos débiles, pero él ni siquiera se movió. Déjame intentarlo, dijo Ron, acercando su cara al de Harry y soplando suavemente en su oído. Harry permaneció inmóvil y las chicas lo miraron con extrañeza. ¿Qué?, preguntó a la defensiva. Es una sensación incómoda. Pensé que tal vez lo sacaría de sus casillas. Los tres se quedaron mirando a Harry un rato más, y Ron y Hermione empezaron a comprender realmente el miedo de Astoria de perder a Harry en la tierra de la meditación para siempre. De hecho, estaban tan preocupados que ni siquiera se dieron cuenta de que un cuarto miembro se había unido a su pequeña fiesta para observar a Harry. Tengo que decir que no estoy seguro de entender qué tiene esto de divertido. Todos miraron a su alrededor para ver a una pequeña niña de Ravenclaw, de color rubio oscuro, mirando a Harry con ellos. Oh, hola Luna, dijo Astoria. En realidad no es tan divertido. Estamos más preocupados que otra cosa. ¿De qué estás preocupado?, preguntó Luna. Astoria cree que Harry ha meditado tanto que nunca podrá recuperarse, y Hermione y yo también hemos empezado a desarrollar ese miedo, explicó Ron. Luna inclinó la cabeza. No tengas miedo, se despertará pronto. Hermione se giró para mirar a la niña. ¿Cómo puedes saber? Lo encontré, gritó Harry, abriendo los ojos. Observando su entorno, se dio cuenta de que estaba rodeado de amigos. Hola, chicos. ¿Qué están haciendo aquí? Todos dieron suspiraciones de alivio, pero algo molestaba a Hermione. Luna, empezó. ¿Cómo supiste? Hermione miró a su alrededor, pero Luna ya se había ido. Un poco disgustada, se volvió hacia Astoria. ¿Siempre hace eso? Astoria se encogió de hombros. Bastante. Sinceramente, creo que le gusta asustar un poco a la gente a propósito. Entonces, ¿cuál es tu animal espiritual?, preguntó Ron emocionado. ¿Un dragón? ¿O un león? Hermione se encogió. Por favor, no digas que era un lemming. Estoy bien con todo, intervino Astoria. Harry arrugó la nariz en señal de concentración. En realidad no reconozco al animal, pero puedo imaginarlo con bastante claridad y definitivamente parece una especie de canino. En realidad, es una suerte, dijo Hermione, poniéndose un dedo en la barbilla, pensativa. La mayoría de los cánidos tienen un excelente sentido del olfato e instintos agudos, perfectos para maniobrar en un laberinto y evitar a otras criaturas. Ron suspiró. Sí, pero Sirius ya es un perro. ¿No habría sido más emocionante si Harry fuera un oso pardo o algo así? Harry se encogió de hombros. Un oso pardo no parecía demasiado práctico para el torneo, ni para la vida después de eso, y ser un canino como Sirius tenía su propio atractivo. Al notar que su novia estaba inusualmente callada, se giró para mirarla. ¿No le gustó lo que vio, cachorro?, preguntó, mirando a Harry.
Sus manos hicieron pequeños movimientos de agarre, apretando el aire frente a ella. No, respondió Harry con cautela. Soy Harry. Pero no por mucho tiempo, ¿verdad? Harry se encogió ante su mirada. Quiero decir, tendré que contactar a Sirius ahora, y él me guiará a través del resto del ritual. Pero incluso entonces, seguiré siendo Harry. Oh, dijo Astoria, abatida. Espera, ¿por qué suenas tan decepcionado? Creature abrió su armario y miró la pequeña bolsa que descansaba en el estante inferior. La sacó el relicario de adentro e inmediatamente sintió la fuerza de la magia repugnante que habitaba en ella. Pasó los dedos por su superficie, dejando que el dolor de la magia le recordara su fracaso en honrar el último deseo de su anterior amo. Había hecho todo lo posible por destruir el relicario y el trozo de alma de Voldemort atrapado en él, pero sin importar lo que hiciera, el relicario permanecía intacto. Había guardado el secreto del relicario cerca de su corazón, sin contárselo a nadie durante los últimos 15 años, de todos modos, no había tenido a nadie con quien hablar durante la mayor parte de ese tiempo, pero sabía que esta era una pieza importante del rompecabezas para acabar con el hombre que había asesinado a Regulus hacía todos esos años. ¿Puede Creature confiarle al maestro Sirius algo así? Murmuró el elfo doméstico en voz baja, haciendo la pregunta que tan a menudo hacía estos días. Si bien Creature sabía que Sirius haría todo lo posible por destruir el relicario, también sabía que su amo probablemente no tenía mejores ideas para destruirlo que el propio Creature. Además, cuando Sirius se separó de la familia, Regulus no le tenía mucho cariño, y aumentar la cantidad de personas que conocían tanto el relicario como la magia que representaba era increíblemente peligroso. Oh, maestro Regulus, murmuró Creature para sí mismo. ¿Qué debe hacer Creature? En la siguiente luna llena, Harry se escabulló del castillo después del toque de queda y se dirigió al borde del bosque prohibido. Tal como lo habían planeado, Sirius ya estaba allí esperándolo. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Preguntó Sirius. Harry asintió con confianza. Estoy seguro. Sirius lo condujo a través del bosque hasta un pequeño claro donde la luz de la luna se filtraba sobre una ordenada disposición de piedras. Este es el mismo lugar donde tu padre y yo realizábamos nuestros rituales cuando éramos estudiantes, explicó Sirius. Sin embargo, en aquel entonces era un lugar mucho más complejo, ya que queríamos hacerlo la misma noche. Harry caminó por el claro, prestando mucha atención a las piedras y a las intrincadas runas inscritas en ellas. ¿Tú hiciste todas estas? Algunos de ellos, pero Remus los revisó cuando terminé. El ritual animago no es un buen lugar para cometer un pequeño error con tus runas. Harry tragó saliva nerviosamente y Sirius se rió. Pero te puedo prometer que estas runas son sólidas y sé que eres lo suficientemente fuerte como para superar el ritual. Habiendo dicho eso, no hay vergüenza en echarse atrás si estás nervioso. Estoy seguro de que Astoria odiaría que su novio se quedara atrapado como un perro por el resto de su vida. En realidad, no creo que lo odiara tanto como crees. Vaya. ¡Qué chico más raro! Hablando de perros, dijo Harry, cambiando de tema. ¿Por qué crees que mi animal espiritual es uno? Honestamente, esperaba que fuera un ciervo, como mi papá, y como mi Patronus. He estado pensando en eso desde que me hablaste de tu animal en tu carta el otro día, respondió Sirius. Por lo general, el Patronus de una bruja o un mago coincide con su forma animaga potencial, pero no siempre. Si bien hay evidencia de que el Patronus de alguien puede cambiar con el tiempo, nunca ha habido un registro de una forma animaga modificada. Entonces, ¿qué significaría eso para mí? Preguntó Harry. Mi mejor suposición, dijo Sirius, y realmente es una suposición, es que en un mundo perfecto, tu Patronus habría sido el mismo animal que encontraste dentro de ti el otro día mientras meditabas. Solo que el mundo no es perfecto, y en algún momento antes de que invocaras tu primer encantamiento Patronus corpóreo, tu subconsciente se aferró a una imagen de tu padre y la eligió por sobre la tuya. ¿Y si me convierto en animago, recuperaré mi Patronus? Preguntó Harry, vacilante. No le gustaba mucho la idea, ya que su Patronus era una de las pocas conexiones que tenía con el padre, al que nunca había llegado a conocer realmente. Sirius negó con la cabeza. Lo dudo. Los cambios de Patronus suelen ser consecuencia de grandes trastornos emocionales, y parece que ya tienes una asociación mental bastante fuerte con el hechizo. Harry exhaló un suspiro de alivio. Muy bien, ¿qué sigue? Sirius se acercó a Harry con una palangana de piedra rudimentaria en las manos. Como suele suceder con los rituales tan complejos, voy a necesitar un poco de tu sangre para activar las runas.
Después de eso, tendrás la peor noche de sueño que alguien pueda tener jamás, y si el proceso funciona, despertarás en tu forma animal. Eso suena bastante fácil, respondió Harry. ¿Cuál es el truco? El problema es que todas las noches en Azkaban me dormía sabiendo que al menos dormir junto a mis locos compañeros de prisión y los dementores no era tan malo como dormir durante la noche de mi ritual animago. Ah. Por muy mal que Sirius hubiera descrito que sería la noche de Harry, en realidad fue mucho peor. Se dio vueltas en la cama durante casi 10 horas, acosado por pesadillas, sueños y vívidas secuencias alucinógenas que le hacían sentir que habían pasado 10 días. Era vagamente consciente de la presencia de Sirius en el fondo, pero eso era un pequeño consuelo frente al dolor constante que experimentaba mientras sentía que sus huesos, músculos y tejidos se estiraban en todas direcciones. Harry apretó los dientes durante todo el proceso y Sirius comentó más tarde lo impresionado que estaba de que Harry no gritara de dolor ni una sola vez durante toda la noche. En definitiva, la vida de Harry hasta ese momento le había dejado una tolerancia bastante alta tanto para el dolor como para el horror y, cuando el sol de la mañana comenzó a salir en el cielo, Harry finalmente se quedó dormido en paz. Harry se despertó, de alguna manera aturdido y lleno de energía al mismo tiempo, parpadeando para quitarse el sol de la tarde de los ojos. «Buenos días», dijo Sirius alegremente desde donde estaba sentado en una roca. Harry intentó responder, pero solo emitió un pequeño aullido. Inclinó la cabeza hacia abajo y notó 4 patitas en los extremos de 4 patas relativamente delgadas. «Ah, entonces este es mi cuerpo animal», pensó Harry, levantándose lentamente del suelo. «Soy un poco más pequeño de lo que pensaba». «Al final, no eres exactamente un perro», le explicó Sirius amablemente. «Eres un chacal». ¿Un chacal? Ni siquiera sé qué es eso. Harry probó sus nuevas piernas y descubrió que el movimiento le resultaba mucho más fácil y natural de lo que esperaba. Mientras caminaba en círculos, moviendo la cola de un lado a otro, se dio cuenta de que estaba rebosante de energía. Sirius se rió. Eso es lo que pasa. El primer día es lo peor y no queda más remedio que correr. Harry ladró de emoción. No estaba seguro de cómo comunicarse de esa forma, o incluso si podría hacerlo, pero pensó que su entusiasmo llegaría a Sirius de todas formas. Está bien, dijo Sirius, riéndose. Creo que es hora de que ponga en movimiento estos viejos huesos, pero ten paciencia conmigo, acabo de estar despierto toda la noche y esas cosas son difíciles a mi edad. Sirius adoptó su forma de perro y Harry se dio cuenta por primera vez de lo grande que era en realidad. Si bien como humano, Harry todavía tenía algo de tamaño y peso, como chacal Harry probablemente tenía la mitad del volumen del perro y una cuarta parte de su masa. Por otra parte, Harry nunca había tenido problemas para golpear a Sirius y sabía que en realidad no lo lastimaría. Así que trotó hacia Sirius, le dio una pequeña bofetada en la cara y comenzó a correr. ¡Qué alimaña descarada!, pensó Sirius mientras observaba a su ahijado atravesar el bosque. Te mostraré lo que puede hacer un perro grande. Levantó las patas traseras y comenzó a perseguir al pequeño canino, gruñendo de vez en cuando solo para infundirle miedo. No podía seguirle el ritmo, ya fuera por la juventud del chico o por la agilidad natural de su especie de cánido en particular, pero aún así se divertía más de lo que le hubiera gustado admitir simplemente corriendo por el bosque con él. Finalmente, llegaron al borde de la línea de árboles donde podían ver el terreno de la escuela, y ambos comenzaron a reducir la velocidad. Sirius volvió a su forma humana y puso las manos sobre las rodillas, jadeando. No está mal, jadeó, para un cachorro. Harry soltó lo que esperaba que fuera una carcajada despectiva y burlona. Sirius le levantó una ceja. ¿En serio? Probablemente pesas 20 libras, pequeño enclenque. Harry rebotó arriba y abajo en lo que esperaba que fuera una forma clara de decirle a su padrino que, si bien era más pequeño que él, también era más rápido. Está bien, dijo Sirius, sintiéndose mezquino. Diviértete aprendiendo a transformarte en humano por tu cuenta. Harry chilló, pero Sirius le dio la espalda y se alejó. Sirius solo fingía estar enojado a medias. Fingía a medias porque una parte de él era lo bastante infantil como para estar molesto por haber perdido un juego de persecución con su ahijado. La otra mitad era solo para aparentar, porque vio una cara familiar en la distancia y una idea particularmente malvada lo había golpeado en ese momento. Sirius siguió caminando a paso firme fuera del bosque, guiando a Harry hacia el castillo. No podría avanzar mucho más debido a la magia protectora que Dumbledore había colocado alrededor de la escuela desde su última pequeña escapada al comienzo de las vacaciones, pero no lo necesitaba. De hecho, podía decir que el daño requerido ya estaba hecho y era hora de hacer una retirada apresurada.
Harry siguió a Sirius hacia el castillo, gimiendo y preguntándose cuándo el hombre se rendiría y le diría cómo volver a su forma humana. Esperando que se diera la vuelta en cualquier momento, Harry se sorprendió bastante cuando Sirius sacó su varita y desapareció con un suave pop. Sabía que Sirius no podía aparecerse, y sus sentidos agudizados aún podían oler su aroma en el viento, pero esos mismos sentidos pronto se vieron abrumados cuando su instinto de supervivencia se puso en marcha. El pelo de su espalda se erizó y su cola se inclinó hacia abajo con ansiedad. Su nariz percibió el dulce olor a vainilla y todos sus impulsos animales le decían que corriera. «Hola, pequeño», dijo una voz amenazante detrás de él. «No te has perdido, ¿verdad?» Harry se giró lentamente y vio la cosa más aterradora que un animal pequeño pudiera ver jamás. Su novia, Astoria Greengrass. Chilló de miedo. Astoria no sabría que era él todavía y, por lo tanto, lo trataría como un animal en lugar del humano que realmente era. Harry decidió huir y luego podría regresar a Astoria en un momento posterior como humano y mostrarle su nueva forma en un entorno más controlado. Ahora solo necesito descubrir cómo cambiar. Los oídos de Harry captaron un sonido detrás de él. Mientras corría a un ritmo bastante saludable, pudo escuchar el sonido de pasos suaves que se acercaban a él. Giró su pequeña cabeza y, efectivamente, su novia lo perseguía. Vaya, Astoria es rápida. Harry aceleró el paso, pero aún no podía quitársela de encima. Intentó esquivarla y maniobrar a través del recinto escolar, pero ninguno de sus movimientos fue capaz de detener el horrible sonido que hacía su perseguidor, que lentamente iba cerrando la brecha entre ellos. Todavía estaba un poco cansado de haber estado corriendo con Sirius y también estaba empezando a sentir los efectos de la falta de sueño de la noche anterior. Harry se agachó para pasar por una puerta que daba al castillo y esperó tener más suerte y perder a su novia en los pasillos. Subió y bajó las escaleras a toda velocidad, dio marcha atrás en algunas esquinas e incluso se escondió detrás de un par de estatuas, pero Astoria permaneció pisándole los talones todo el tiempo. Al final, se encontró en un callejón sin salida, en un pasillo mal elegido. Se dio la vuelta presa del pánico y vio a la chica que caminaba lentamente hacia él con las manos extendidas. Por un momento, pensó en saltar por la ventana más cercana y arriesgarse a caer. «No hay por qué tener miedo», dijo Astoria con una voz suave y femenina que contradecía la malicia que podía ver en sus ojos. «Solo quiero acariciarte un poco». Ni siquiera está sin aliento, pensó Harry. ¿Qué clase de monstruo es ella? Harry cerró los ojos cuando ella se acercó, resignándose a su destino. Un momento después, extendió la mano y comenzó a rascarle entre las orejas. Oh, pensó Harry. En realidad, eso se siente muy bien. Astoria involucró lentamente su segunda mano, rascándolo a lo largo de los costados y la espalda de una manera agradable que lo hizo gritar de satisfacción. ¿Ves?, dijo Astoria. No es tan malo que te acaricie, ¿no? Nunca entenderé por qué los animales siempre huyen de mí. Tal vez sea porque siempre corres tras ellos. Gritó Harry en su cabeza. Hoy había experimentado en primera persona el terror que su novia inspiraba en los animales y, sin duda, más tarde tendría algunas palabras con ella al respecto. Pero eso sería para más adelante. Por ahora, estaba saboreando la sensación de que le masajearan las orejas. Entonces, ¿qué eres?, preguntó Astoria después de un rato. No eres un perro, pero tampoco un lobo, quizás un zorro de algún tipo. Harry tendría que buscar una enciclopedia más tarde. Ni siquiera él estaba muy seguro de que era un chacal. De todos modos, tienes unos ojos verdes impresionantes. Honestamente, me recuerdan exactamente a los de mi novio. Harry miró a Astoria, quien lo miró con cariño. Tal vez te llame Harold. El nombre de mi novio es Harry, así que es como un pequeño guiño a él, ya que tienen los mismos ojos. Por cierto, ya tengo un compañero, pero si estás interesado en convertirte en el familiar de alguien, estoy seguro de que podría presentártelo. No creo que Luna tenga uno todavía, y estoy seguro de que ella. Harry ignoró los detalles de las divagaciones de su novia y apreció el ruido de fondo de su voz mientras lo rascaba. De hecho, se relajó tanto que accidentalmente regresó al lugar de meditación donde encontró por primera vez a su animal espiritual. Solo que esta vez, en su lugar había un ser humano. El instante después de procesar la visión de su forma humana, Harry sintió que volvía rápidamente a ella, lo que lo colocó en una posición bastante interesante, acostado sobre el regazo de su novia mucho más pequeña al final de un pasillo. «Harold», gritó Astoria en estado de shock. «¿Eh?», dijo Harry, sintiéndose extrañamente culpable por alguna razón. «No, soy yo, Harry».
Astoria lo miró, con el labio inferior temblando. ¿Qué lo hiciste a Harold? No, no lo entiendes, dijo. Soy Harold. Bueno, técnicamente no lo soy, pero el chacal que estabas acariciando, y que, por cierto, es mi forma animada, era yo. Poco a poco, la comprensión se dibujó en los ojos de Astoria. Se emocionó por un momento, antes de que una mueca borrara la expresión de su rostro. Espera, empezó. Si eras tú, ¿por qué te alejaste de mí antes? Harry se rascó la nuca torpemente. ¿Sabes lo aterrador que puedes llegar a ser para los animales a veces? No, dijo ella con un puchero. ¿Por qué no le explicas a tu novia lo aterradora que es, hasta el punto de que tuviste que huir de ella al verla? No es así, suspiró Harry, es solo que... Harry fue interrumpido cuando alguien se aclaró la garganta a unos metros de distancia. Si bien se permite cierto nivel de contacto físico entre estudiantes, comenzó Minerva McGonagall, se debe mantener la modestia en los pasillos. En un instante, Harry recordó que todavía estaba acostado en el regazo de Astoria y de inmediato saltó, sonrojándose. Lo siento profesor. McGonagall suspiró y sacudió la cabeza mientras se alejaba. Sirius estaba sentado en el sofá de Grimmauld Place, preguntándose si Harry ya había descubierto cómo volver a su forma original. Ya lo comprobaría más tarde por si acaso, pero confiaba en que su astuto ahijado sería capaz de conseguirlo en algún momento. También confiaba en que ser perseguido por Astoria le daría pesadillas durante años. Sirius todavía sentía que le brotaba un sudor frío cada vez que pensaba en su primer encuentro con la chica en Hogsmeade del año pasado. Sirius salió de sus cavilaciones cuando Creacher entró en la habitación, mucho más cautelosamente de lo habitual. Maestro Sirius, dijo en voz baja, pero con firmeza, Creacher cree que hay algo que debería saber. Sirius miró al elfo con la cabeza levantada. ¿Y qué es eso? Sería más fácil para Creacher mostrártelo. Sirius siguió a Creacher hasta su habitación, donde sacó un pequeño relicario de un paquete cuidadosamente envuelto. Se lo tendió a Sirius, pero antes de que pudiera agarrarlo, Creacher lo apartó. Es peligroso tocarlo, dijo Creacher, sacudiendo la cabeza. ¿Qué es? Preguntó Sirius, disgustado. Si bien era claramente un relicario, la magia que irradiaba era aborrecible. La última orden del maestro Regulus a Creacher fue destruir este relicario. Una orden que hasta el día de hoy, Creacher no ha podido cumplir. ¿Regulus? Preguntó Sirius, sorprendido. ¿Por qué quería que lo destruyeras? Y, lo que es más importante, ¿qué demonios hay dentro? La respuesta a esas dos preguntas es la misma, respondió Creacher. Dentro de ese relicario hay un trozo del alma de Voldemort. Fin del capítulo.